agradecer a vosotros que contéis con lo que podemos aportar desde el mundo científico, porque realmente eso sería pues, quizás de las pocas cosas buenas que puedan salir de la situación que estamos viviendo con el Mar Menor, que realmente la forma de hacer política y de gestionar, sobre todo de gestionar, pues se cambie en esa medida y que pues el conocimiento pase a ser un elemento esencial y básico para la toma de decisiones y para el diseño de políticas de gestión. Con respecto a la situación del Mar Menor, pues poco se puede decir que no esté ya en todos los medios y que ustedes conozcan. La situación es muy crítica. Es una situación que podemos decir que se viene anticipando desde hace aproximadamente 20-25 años y que si hasta ahora no había dado la cara de manera tan evidente, es porque el Mar Menor nos había estado demostrando durante este tiempo que tiene una gran capacidad de autorregeneración y de controlar sus propias condiciones, ¿no? Para poner un poco en antecedentes la situación del Mar Menor, hay que decir que todas las lagunas costeras pues son sistemas que son muy dinámicos y muy productivos, y de ahí pues que todas se puedan utilizar mucho para la pesquería, para la pesca, algunas incluso para la acuicultura, no era el caso del Mar Menor, y que esa productividad le viene precisamente de la cantidad de interacciones que tienen con el medio terrestre, ¿no? Porque están limitadas por la tierra y por las actividades humanas a su alrededor. El Mar Menor tenía una característica que la diferenciaba de la gran mayoría de las lagunas costeras, y es que además de ser tan dinámica y tan productiva, pues rompía el tópico de que las lagunas costeras son sistemas estresados de forma natural y por tanto simples y poco complejos y con poca capacidad de respuesta a la eutrofización, por ejemplo. Es muy frecuente que en las lagunas costeras se produzcan fenómenos de eutrofización, como el que ha pasado en el Mar Menor este verano, y en el que lleguen a producirse crisis distróficas, donde se produce anoxia en la columna de agua, donde aparece mortandad grande de peces y, por supuesto, prácticamente todas las lagunas costeras que yo conozco, excepto las de arrecifes de coral, son de aguas turbias. El Mar Menor, como digo, se salía de esa norma porque, además de ser muy productiva, era terriblemente compleja. Un ecosistema muy complejo con muchos mecanismos de autorregulación que se basan sobre todo en las especies que lo constituyen y en las interacciones que hay entre ellos. Y que, como luego diré, tienen mucho que ver con precisamente la dinámica en los canales de comunicación con el Mediterráneo. De ahí que sean tan importantes que las actuaciones que se puedan tomar allí sean muy pensadas y muy medidas, porque la solución de un sistema que está contaminado no es diluirlo. Sería como sustituir, cuando tenemos nosotros una infección en la sangre, pues sustituirnos la sangre por agua, ¿no? Porque así se diluye. Bueno, pues, ¿qué pasa con todas las células que hacen su función ahí, ¿no? Y esto es importante tenerlo muy claro. Entonces, como digo, el proceso de las agresiones al Mar Menor se remontan a una historia antigua, porque empiezan sobre todo con la apertura del canal del Estacio, y eso nos está remontando a principios de los años 70. Eso ya produjo el primer gran cambio, y si me remonto a tanto, es porque precisamente ayer salió una noticia sobre la situación de las praderas. Bueno, pues antes de que se abriera el Estacio no existían las praderas de Caulerpa prolífera, y los fondos del Mar Menor eran un sedimento relativamente oxigenado. No se conoce bien la cantidad de materia orgánica que tendrían, pero cabe pensar que no sería muy alta, y en todo caso habría praderas de Cimodocea, que es una fanerógama, que a su vez había entrado pues unos 50 años antes, que tampoco estaba desde siempre en el Mar Menor, ¿no? Y de hecho a la que se le echó la culpa, sin razón, de que disminuyeran las poblaciones, la pesca, ¿no? En un momento determinado, cuando entró lo que los pescadores llaman la entina. Bien, eso quiere decir que cuando se abrió el Estacio se produjo el primer gran cambio, y el primer gran cambio fue que, como se suavizaron las temperaturas extremas, pues penetró este alga, Caulerpa, que como su apellido indica es muy prolífera, se expandió muy rápidamente, y eso cambió radicalmente las condiciones del sedimento, porque Caulerpa pierde la hoja, pierde el fronde todos los años o bianualmente, y eso supone un gran aporte de materia orgánica al sedimento. Se descompone el sedimento, se pudre allí, y el sedimento era completamente anóxico. La concentración en materia orgánica de los sedimentos de Caulerpa había llegado ya a más del 30%.
y nosotros, nuestra serie histórica de datos, que se remonta a los años 80, pues indicaba que todos los años iba subiendo, del 12 se pasó al 15, el 15 al 18 y ya íbamos por el 30%. Yo, medio en serio y medio en broma, decía que la región de Murcia tenía ahí la inversión de una futura bolsa de petróleo, ¿no? Porque así es como se forman las bolsas de petróleo si pasa suficiente tiempo. Claro, eso hizo que esa pradera fuera tan anóxica, con producción de sulfídrico, el sedimento, que la fauna era muy empobrecida ahí, apenas reducida a un molusco y a un pocos poliquetos, y las pesquerías de mújol cayeron en picado, porque el mújol se alimenta precisamente del sedimento que hay sobre el fondo. Bien, pues el Mar Menor alcanzó un nuevo equilibrio en esas condiciones, y hasta que en los años 80 empezaron las regeneraciones de playas. Y con las regeneraciones de playas volvió a alterarse sensiblemente el ecosistema, con un aspecto más local en las zonas de actuación, porque como en un informe que hicimos para el propio ministerio, entonces el MOPU, que las hacía, pues el informe rendía cuentas de qué es lo que pasaba con las regeneraciones de playas. Tengo que decir que esas regeneraciones se iban a hacer en Cabo de Palos. Conseguimos que no se hicieran en Cabo de Palos, y también hubo presión social y de grupos ecologistas para que no se hicieran en Cabo de Palos. Las actuaciones en Cabo de Palos se limitaron entonces al paseo marítimo. Afortunadamente se salvó lo que ahora es la reserva marina, si no la hubiéramos perdido irremediablemente antes de que se creara, pero esa inversión se hizo en el Mar Menor. Nosotros recomendamos inicialmente que en todo caso se hiciera un estudio piloto para ver cómo evolucionaban esos sedimentos, pero al final se sustituyó ese posible estudio piloto por lo que fue la primera actuación, donde esa primera actuación se hizo en Lopagán y nosotros hicimos el seguimiento de cómo evolucionaba la playa como consecuencia de eso. Las conclusiones eran que el hidrodinamismo volvía a llevarse la arena de la playa anualmente, y se ha demostrado que efectivamente todos los años hay que reponer la arena. Eso supone que el Mar Menor va perdiendo profundidad, lo cual siempre es malo para un sistema. Hacerse más pequeño lo hace más vulnerable. Y además la turbidez que producía y el enterramiento que producía, por un lado, perjudicó a las comunidades de filtradores que había en los pilares de los balnearios, y por otro lado enterró las praderas decimodocea en buena medida. Las tasas de sedimentación fueron mucho más altas y automáticamente la producción primaria se activó. Cuando se activa la producción primaria se produce más materia orgánica y el aumento de la turbidez favorecía al alga Caulerpa prolífera, que entonces empezaba a colonizar las zonas y enfangaba la zona donde se había hecho la actuación. Con lo cual las regeneraciones de playas conseguían lo contrario de lo que se pretendía. Pero cuando las regeneraciones de playas se siguieron haciendo, a pesar de nuestras recomendaciones, y se fueron extendiendo por toda la laguna, pues entonces empezamos a detectar proliferaciones de medusas, y eso nos llevó a pensar que algo estaba cambiando en el ecosistema. Esas medusas habían entrado, no eran propias del Mar Menor. La propia del Mar Menor es una más pequeña, se llama Aurelia, pero estas venían del Mediterráneo. Entonces existía la gran duda de si estaban penetrando desde el Mediterráneo o el problema estaba dentro del Mar Menor. Propusimos un estudio, cuando entonces existía la Agencia de Medio Ambiente, no existía consejería, y se planteó que sí. Planteamos colaborar con los oceanográficos. Nosotros no teníamos en la universidad infraestructuras para hacerlo, se hizo con ellos. Hicimos el primer trabajo de seguimiento y ahí entonces empezamos a observar que el problema era que estaban aumentando los nutrientes y la columna de agua, que las medusas no venían de fuera, que estaban prácticamente dentro. De todas maneras ahí había algunas dudas. Y entonces se diseñó un segundo trabajo al año siguiente, en el que ya se hizo un diseño ya una vez acotado el problema, viendo dónde estaban y qué abundancias tenían, en qué épocas aparecían. Pues entonces se hizo un segundo trabajo al año siguiente, en el que se planteaba un diseño experimental de muestreo para realmente responder a las preguntas claras de si entran o salen, o si están dentro del Mar Menor, qué dinámica llevan y dónde pueden estar, valorar la utilidad de las medidas de gestión que se estaban proponiendo, como eran las capturas, la pesca y las redes antimedusas, e identificar dónde podía estar la causa del problema. Ahí es donde se respondieron a todas las preguntas y de hecho no se ha movido una coma de ese informe desde entonces. Y el informe se presentó en el año 97, incluso se puso en duda que lo que decía el informe fuera correcto. Se trajo a expertos de Barcelona, expertos en medusas.
no movieron ni una coma, y no solamente no movieron una coma, sino que además utilizaron todos los datos del informe para presentar un trabajo, una comunicación de la CIEN, porque empezaba a ser un problema las proliferaciones de medusas en el Mediterráneo, con lo cual la CIEN es la Comisión Interministerial, ¿no?, de Estudios del Mar Mediterráneo, y además se diseñó un proyecto europeo en el que por alguna razón prefirieron que no estuviéramos nosotros, la Universidad de Murcia, quiero decir. Es más, a pesar de que no pudieron mover ni una coma de lo que se decía en el informe, pues a la Universidad de Murcia se la sacó del seguimiento y lo hizo una institución, otra institución de investigación que lo estuvo haciendo durante años, ¿no?, ese seguimiento de las medusas. En esa situación, los resultados del informe venían a decir que el problema estaba en la Rambla del Albujón. En aquel momento estaban entrando aproximadamente 24 litros por segundo de agua cargadas en nutrientes. Eso estaba produciendo una entrada de energía en el sistema que provocaba la proliferación de plancton, pero afortunadamente la clorofila no se disparaba porque las poblaciones de medusas controlaban el sistema. La combinación de medusas y istioplancton estaban manteniendo el agua limpia, a decirlo de forma clara. Además de la evaluación que se hacía de la utilidad de los barcos, de hecho nosotros emitíamos, fue estresante el trabajo porque salíamos todas las semanas y cada semana producíamos un mapa de distribución donde estaban las efiras de medusas, donde estaban los adultos de medusas, para que el barco que se dedicaba a recogerlas pudiera ir exactamente a los sitios de mayor concentración. Hicimos el estudio y el análisis de la eficiencia del barco para concluir que era totalmente inútil. Era una pérdida absoluta de dinero y que además podía ser contraproducente. Por un lado, porque las medusas estaban haciendo su papel positivo, regulando la calidad del agua, manteniéndola limpia. Y segundo, porque era totalmente inútil en la medida en que el barco, nosotros hicimos un cálculo de unos 30 y pico, 40 millones de ejemplares durante el verano. El barco calculamos que extraía aproximadamente un 7 o un 8% de esa población. Y por el Estacio, el Mar Menor, el Estacio funciona casi como un pulmón, ¿no? O sea, durante 6 horas sale el agua, durante 6 horas vuelve a entrar, con lo cual durante las 6 horas de salida salían medusas, luego durante 6 horas de entrada, parte de esas que salían volvían a entrar, pero algunas ya se quedaban en el Mediterráneo. El balance era de exportación y pues se concluyó que aproximadamente un 3 o un 4% de la población salía del Mar Menor hacia el Mediterráneo. Con lo cual, en total, entre barco y exportación del Mar Menor, se podía llegar a un 11% de la población saliendo. Un 11% de la población, cuando una pareja tiene una tasa reproductiva, una fecundidad que puede llegar cerca del 1.000.000 de huevos, pues no hacía falta hacer muchos números para saber que era inútil lo que se estaba haciendo, ¿no? Era absolutamente inútil. Una sola pareja hubiera repoblado el Mar Menor para el año siguiente y se estaba dejando pues un 80% de la población en el mar, o sea que era absolutamente inútil utilizar el barco. Yo creo que, bueno, no quiero hacer valoraciones. Lo cierto es que por decir esas cosas quedamos fuera. Las redes sí dijimos que podían tener una cierta utilidad siempre y cuando se pusieran en el momento adecuado, porque impedían que entraran en la zona de baño medusas de un determinado tamaño. De manera que si se ponían antes de tiempo, las efiras ya entrarían y entonces no servían para nada, y si se ponían demasiado tarde, pues ya estaban dentro. Con lo cual, pues era importante escoger bien los momentos en función de en qué momento estaba la aparición de efiras y ponerlas justo a partir del momento en que pudieran ser más eficientes. Pero en última instancia era una medida pues muy provisional para garantizar una cierta calidad de baño en un momento determinado, pero que el problema estaba en la Rambla del Albujón y era ahí donde había que actuar. Bueno, como insisto, se nos sacó del informe, del seguimiento, con lo cual ya perdimos la información. Y nuestra información más reciente proviene del hecho de que en el año 2005 hubo una bajada muy fuerte de temperaturas en la zona del Mar Menor y en ese momento, ese verano, no hubo medusas. Y en cambio sí hubo una proliferación de tenóforos, que es también plancton gelatinoso, pero que tiene una biología completamente distinta, no son urticantes. Y claro, cuando uno siente curiosidad por cómo funcionan las cosas y le tiene cariño al Mar Menor, pues la verdad es que nos servía la sangre, y perdonen la expresión poco técnica, de ver que nos estábamos perdiendo lo que ahí estaba pasando, porque estaban pasando cosas importantes. De manera que recopilamos financiación de donde pudimos y decidimos empezar de nuevo seguimientos por nuestra cuenta del Mar Menor, ¿no? Y cuando digo financiación de donde pudimos es pues
remanentes de algunos proyectos, aprovechando que pedíamos proyectos al Ministerio que pues, enfocábamos la investigación desde ese punto de vista, de manera que retomamos los seguimientos y entonces ese es el seguimiento que hemos tenido los últimos casi 11 años, hasta que se nos acabó completamente la financiación. Bien, ahí seguimos teniendo la evidencia de que realmente el sistema estaba muy controlado por las medusas y por el ictioplancton. Cuando las medusas fallaban, el ictioplancton retomaba ese papel y se seguía manteniendo pues, la calidad de agua gracias a ese trabajo. Por el camino ha seguido habiendo regeneraciones de playas y las últimas más nefastas que las primeras. Y más nefastas que las primeras porque se cambió la política de la extracción de sedimentos. Antes la extracción de sedimentos se hacía lejos de la playa donde se iba a actuar, pero como ya las playas se habían quedado tan aplaceradas a base de echar arena y que se pierde todos los años por los temporales, pues entonces se plantearon recuperar esa arena para volver a ponerla en la playa. Y eso se volvió a hacer con dragados, con lo cual, como ya estaba predicho, volvió a pasar, ¿no? Lo que pasa es que ahora, en las zanjas donde se hacía el dragado, pues se producía una zanja de casi 1,5 metros, 2 metros de anchura y casi 1 metro de profundidad que se enfangaban como consecuencia de la actuación. Y entonces, donde había una playa con 1 centímetro de fango en la superficie, pues pasaba a ser una playa con 1 metro de fango en las zanjas y la gente se metía y se hundía. De hecho, fue especialmente dramática la situación que se produjo en la playa de los Urrutias, porque 1 año antes se habían retirado, 2 años antes se habían retirado los espigones, también porque se decía que los espigones, argumentábamos que, puesto que hay que entender cómo funciona el hidrodinamismo, cómo funcionan las olas, pero el oleaje genera 2 tipos de corrientes, una de resaca, que es la que se lleva el sedimento o pone sedimento en la playa, y otra de longitudinal, que es la que te va transportando a lo largo, ¿no?, de la playa, ¿no? Entonces, claro, al poner el espigón, la de resaca sigue funcionando, con lo cual la playa se erosiona y el sedimento que pone se lo vuelve a llevar, pero lo que sí interrumpe es la de transporte, con lo cual el sedimento no retorna a la playa. Y entonces, claro, lo que sí hace el espigón es retener los materiales de materia orgánica, hojas y frondes de algas, con lo cual se pudre y se genera una situación de enfangamiento, malos olores donde estaban los espigones. Con lo cual, al final cayó por su propio peso, que era razonable quitar los espigones, se retiraron 3 o 4 de ellos en los Urrutias y la cosa funcionó. La gente volvió a estar contenta, había recuperado su playa. Evidentemente, las playas que eran pequeñas ya no estaban. El problema que se había generado como consecuencia de la arena que se había ido era irremediable, pero al menos recuperaron calidad de baño. Sin embargo, justo en esa primavera se hizo la última actuación que hizo Costas en ese sentido y con el dragado, y la playa que estaba empezando a recuperarse volvió a estar enfangada con, ya digo, con 1 metro de profundidad, ¿no? Con lo cual, pues se dio un paso atrás terrible, con el problema añadido de que, claro, esa arena que se va hacia adentro, pues la pradera decimocea la retiene y se han formado islas paralelas a costa que dejan la zona cerca de la playa medio muerta y entonces no llega la ola y entonces pues, cambia completamente la hidrodinámica de la zona. Bien, pues eso superpuesto a que no se habían cortado los vertidos, y no solo no se habían cortado los vertidos, sino que fueron en aumento. Y si cuando detectamos el problema eran 24 litros por segundo, las últimas medidas pues rondaban entre los 300 y 400 y a veces hasta 500 litros por segundo de vertido de agua con nitratos al Mar Menor. Ya en su día también habíamos hecho un informe para la Consejería sobre la Directiva de Nitratos, que nos encargaron ellos precisamente, y ya alertábamos de la elevada concentración de nutrientes, de nitratos sobre todo, que tenían las aguas subterráneas. De manera que, de hecho, se declaró como zona sensible el Mar Menor a los nitratos en el contexto de la directiva, en buena medida a raíz de ese informe que nosotros hicimos. Y llegamos a la situación actual. La situación actual es en la que toda esa acumulación de gestión inadecuada y de agresiones al Mar Menor pues se ha traducido en que el sistema no ha podido más. Y todos los sistemas, cuando se aprieta demasiado, pues se terminan rompiendo. Los sistemas tienen lo que se llama resiliencia, es decir, yo siempre lo comparo con apretar un globo o apretar un vaso que tú puedes ir apretando, y si el globo, por ejemplo, pues es elástico, tiene mucha resiliencia, el vaso tiene menos, tiene resistencia pero no resiliencia, de manera que necesitas apretar más
pero para que se modifique, pero todos los sistemas, incluso los que tienen resiliencia, que los aprietas y si sueltas la presión se recuperan, si aprietan más de la cuenta se rompen. Y eso es lo que yo he venido alertando y hablando en las charlas desde el punto de no retorno. Los sistemas homeostáticos funcionan. Cuando dejan de funcionar, el sistema entra en estado de enfermedad, y si cuando está enfermo se le cuida, puede recuperarse, pero si se le sigue forzando, puede llegar a ese punto de no retorno y romperse. Y una vez que el vaso te estalla en las manos o que el globo explota, ya no vuelve a ser el que era. No hay manera de recuperarlo. Bueno, pues la gran pregunta ahora mismo de la situación del Mar Menor es si ese punto de no retorno se ha sobrepasado o no. Si lo que ha hecho es romperse, o lo que pasa es que estás dando síntomas de estar muy enfermo. Y esa duda no la hemos resuelto todavía. Yo soy optimista por naturaleza, es decir, yo soy de los que seguiría aplicando las técnicas de reanimación hasta que me obliguen a dejarlas, o hasta que la evidencia sea ya contundente. De manera que no renuncio a que el Mar Menor tiene recuperación. Pero claro, también fundamentado en los datos. Evidentemente no quisiera caer de pecar de insensato. Los datos son, en cuanto a la situación actual, que la situación es muy crítica. Llegamos a pensar que se podía haber roto el equilibrio y pasado el punto de no retorno en las condiciones que se dieron en septiembre, que se detectó que bajaba mucho el oxígeno en la columna de agua, y eso hizo que hubiera que movilizarse rápidamente para la toma de decisiones, porque hubo mucha presión para si se tenían que dragar o no los canales, para que se oxigenara el agua del Mar Menor, para que se recuperaran las condiciones y demás. Entonces, los datos con los que contábamos en ese momento y las medidas que teníamos, cuando los analizamos, pedí de hecho que me mandaran, porque mi mujer es de Canarias, tengo que hacer ese inciso, y ya hace tiempo que, por desgracia, a pesar de que tengo casa en el Mar Menor, no puedo utilizarla. Entonces me pilló en La Laguna, pero estuve en contacto directo con la consejería, por teléfono, por correo electrónico. Y entonces pedí que me enviaran todos los datos que tuvieran de lo que se estaba haciendo de seguimiento, más lo que nosotros propios teníamos también del seguimiento que estábamos haciendo nosotros. Contrasté los datos, vi que eran coherentes los unos y otros, y la situación era que la condición de anoxia no llegaba a ser anoxia, sino que era una reducción de oxígeno. Lo que pasa es que si normalmente las concentraciones de oxígeno están por encima de saturación, y pueden ser de 7 u 8 miligramos por litro, y no quisiera dar muchas cifras porque mi memoria para las cifras es tan mala como para los nombres, y solo las doy cuando tengo los datos escritos delante, pero bueno, en este caso no me estoy equivocando, y habían bajado a ser 3, 4. Claro, una reducción importante, pero no era anoxia todavía, ¿no? El sedimento en la pradera de Caulerpa está por debajo de 1, incluso 0. Es decir, que el sedimento de Caulerpa siempre ha sido anóxico desde que entró Caulerpa, cuando se abrió el Estacio. Y además detectábamos que esa disminución de oxígeno no era en el fondo. Si hubiera sido en el fondo, podría haber sido la sospecha o podría ser el indicio de que la materia orgánica que estaba en producción en la columna de agua se había acumulado en el fondo y se estaba descomponiendo. Y podría ser un indicio que el punto de no retorno se había sobrepasado. Pero estaba como a 1 metro del fondo. Eso quiere decir que si en el fondo se recuperaba el oxígeno, no era una anoxia demandada por la materia orgánica en descomposición, sino una consecuencia de que el Mar Menor estaba respirando mucho. Y esa respiración quería decir que, habiendo tanto fitoplancton que produce oxígeno, la respiración quiere decir que había copépodos comiéndose el fitoplancton. Y eso era un síntoma que los mecanismos de regulación estaban funcionando. Además, comprobamos que la anoxia más baja o la concentración más baja de oxígeno no estaba en la zona central del Mar Menor, sino justo en la boca del Estacio y cerca de la boca de Marchamalo. Claro, al estar en la boca del Estacio, quiere decir que tener mayor comunicación no mejoraba la situación. Era la zona por donde se producía la concentración de actividad biológica por las corrientes de salida y entrada. Con lo cual, volvía a no ser una solución dragar Marchamalo. Pero es que además nos planteamos una cuestión bien sencilla. Estábamos a finales de septiembre. El agua que entrara iba a ser menos salada que la del Mar Menor. Por lo tanto, se iba a colocar en superficie. Y le iba a costar trabajo hundirse, porque era menos densa. Es decir, como si ponemos aceite, aunque sea mucho más extrema la comparación, aceite encima del agua. Claro, y estábamos a final de septiembre, en lo que cabía prever que las temperaturas empezaran a bajar. Si las temperaturas bajan con el agua del Mar Menor, la de superficie se enfría antes que la de abajo y se hunde.
porque se hace más densa, y por tanto oxigenaría toda la columna de agua. En cambio, si tenía una capa de agua superficial menos densa, aunque se enfriara no iba a hundirse, con lo cual íbamos a empeorar la situación. Con lo cual recomendé que por favor no se dragara, que podría ser mucho peor la solución que el remedio que la enfermedad. Efectivamente, afortunadamente, y estas cosas tengo que decirlo, estamos hablando de un ser vivo y donde la toma de decisiones a veces es delicada, puedes tomar una decisión y tú mismo puedes equivocarte, ¿no? Pero procuramos fundamentarnos en los datos que tenemos y afortunadamente pues se cumplieron las predicciones, bajaron las temperaturas, se oxigenó la columna, la actividad biológica siguió funcionando y el Mar Menor recuperó su condición de equilibrio en la UCI, donde la situación sigue siendo crítica porque no se ha resuelto, pero en el que por lo menos no iba a peor, estaba estabilizada. Bueno, la evolución que ha habido desde entonces ha sido que los nutrientes han ido bajando y, de hecho, pues los últimos datos que hemos analizado, ahora tenemos pendientes los de las últimas campañas, que están todavía por analizar, de las 2 últimas campañas, pero hasta la última campaña analizada, los nitratos están en las concentraciones más bajas que ha habido en el Mar Menor, e incluso cerca de las bocas de las ramblas, que es donde tradicionalmente se daban las concentraciones más altas. De hecho, la concentración más alta, siendo la más alta de las más bajas, pues estaba ahora en la zona del Opagán, no ni siquiera en la zona del Albujón o en la cubeta sur. Lo cual indicaba que efectivamente los mecanismos biológicos seguían actuando y que no había un aporte de nutrientes excesivo, aunque sí el suficiente para mantener una población de fitoplancton alta, porque la turbidez sigue siendo muy alta, esa no se ha recuperado, y ahí empezó a surgir la duda de si esa turbidez era biológica o era inorgánica, es decir, por sedimentos, arcillas, de las que entraron en su día, en noviembre pasado, que fue una situación también delicada, en la que entró cantidad de arcillas rojas en la zona sur del Mar Menor. Claro, esas arcillas tienen el problema de que son muy finas y se mantienen mucho tiempo en suspensión. E incluso algún experto pues plantea la posibilidad de que sean tan pequeñas que ni siquiera lleguen a sedimentar. Bueno, los análisis que hicimos para ver si el problema era uno u otro indicaban que era biológico, que son cianobacterias muy pequeñas y que materia inorgánica no es el problema de momento. Eso sigue siendo una bomba latente de relojería, es decir, hay que cortar también esas entradas de arcillas porque no le hacen ningún bien al Mar Menor, pero no son el problema de la turbidez hasta donde tenemos visto. De manera que seguía siendo actividad biológica, alta producción de fitoplancton, que además se tradujo en altas pesquerías, con lo cual hemos tenido las pescas de dorada más altas de los últimos años. Eso es un buen síntoma porque es materia orgánica que sale y que ya no vuelve. Y eso es lo que necesita ahora mismo el Mar Menor. El Mar Menor necesita exportar su materia orgánica, a ser posible en productos utilizables, como puede ser la pesca, y que no entren nutrientes para no seguir alimentando un sistema forzado energéticamente. Y es la situación en la que estamos. La situación en la que las praderas se han perdido porque esa turbidez que se produjo durante el verano impedía que llegara suficiente luz al fondo. Al no llegar luz al fondo, las praderas no pueden hacer lo que se llama la profundidad de compensación, se queda demasiado alta en la columna de agua, y la profundidad de compensación es aquella en la que una pradera que respira porque es un ser vivo, pero produce también oxígeno porque es un productor primario, pues resulta que respira más de lo que puede producir por la falta de luz, con lo cual no es viable y se muere. Esa materia orgánica se acumuló en el sedimento y desapareció la pradera. ¿Cuál es la situación ahora de la pradera? Que esa es la clave y lo que ha salido en los medios ayer mismo y esta misma mañana. Pues es un poco impredecible, pero es quizás menos alarmante de lo que podría pensarse. Pues a veces los números depende de cómo se planteen, ¿no? Cuando nosotros hicimos el seguimiento de las praderas hace años, y hace un año, 2 o 3 ya, porque el tiempo pasa muy rápido, hicimos una publicación de cómo habían evolucionado las praderas en el Mar Menor. Y esa publicación fue un poco forzada, porque eran datos que estaban ahí en el cajón y nunca habíamos tenido tiempo de procesar, pero forzada porque se había publicado que las praderas de Caulerpa eran consecuencia de la rambla del Albujón. Y eso, publicado en una revista científica, y eso es un disparate. La rambla del Albujón no había empezado a funcionar
cuando las praderas ya se habían extendido en el Mar Menor, porque se produjo la expansión como consecuencia del canal del Estacio. Si bien es verdad que los nutrientes la favorecen, eso no tiene ninguna duda, pero no habían provocado su expansión. Pero entonces hicimos un análisis de la evolución de las praderas, y entonces lo que se podía ver perfectamente es que toda la pradera central del Mar Menor, desde muy pronto después de abrirse el canal del Estacio, había pasado a ser una pradera mixta de caulerpa y cimodocea, y cada vez con más dominancia de caulerpa. Eso no implica que desapareciera cimodocea, implica que caulerpa dominaba el sistema con respecto a cimodocea. Cimodocea es la fanerógama. Y cimodocea estaba sobre todo en pradera monoespecífica en las zonas someras. Una tesis que dirigimos hace menos de un año se demostraba la razón por la que cimodocea se mantenía en las zonas someras y en cambio caulerpa no conseguía invadir esas zonas si no se provocaba turbidez con dragados y vertidos de arena. Y es porque caulerpa no tolera la luz intensa, necesita cierta penumbra, mientras que cimodocea la tolera muy bien. Claro, en las zonas someras, un Mar Menor transparente, pues hay demasiada luz y caulerpa no conseguía invadirlas, con lo cual manteníamos fondos de arena, ya digo, si no fuera porque dragamos y vertemos arena, que es un gran disparate. Claro, con el cambio de situación, pues esa situación donde la pradera de caulerpa dominaba es lo que ha cambiado. Pero se ha llegado a decir que en la situación de 2014 que cimodocea estaba mejor de lo que habían predicho ciertos estudios. Todo depende de dónde pongas el hincapié, es decir, nunca se había dicho que cimodocea no estuviera. Lo que se decía es que caulerpa dominaba. ¿Por qué es importante ese matiz? Pues todo depende de que estemos basando la gestión del Mar Menor en una especie o en el ecosistema. Si la basamos en la especie, lo importante es que cimodocea se mantiene. Si la basamos en el ecosistema, lo importante es que caulerpa domina, y eso hace que, aunque cimodocea se mantenga, el sedimento sea anóxico y con mucha materia orgánica, que en última instancia es lo que determina cómo funciona el Mar Menor. Y si hay mújol o no hay mújol, si hay fauna o no hay fauna en ese sedimento. Con lo cual la situación era de dominio de caulerpa y eso es innegable. Ahora se han perdido las dos cosas, pero al perderse las dos cosas, fíjense que lo que pasa es que el Mar Menor retorna a una situación que era previa a la apertura del Estacio. Y eso no es necesariamente malo, porque podría reoxigenarse y podría recolonizarse de fauna, pero puede ser muy malo, porque lo que sí que hay es mucha materia orgánica en el sedimento. La clave está en qué pasa con esa materia orgánica. Si esa materia orgánica queda retenida en el sedimento y tiene una tasa de remineralización baja y solo se oxigena la capa superficial que se puede colonizar de fauna, las condiciones del Mar Menor podríamos decir que incluso podrían mejorar con respecto a cuando estaba caulerpa. Pero si esa capa de sedimento se remineraliza y es una bomba de nutrientes, pues no habremos conseguido nada con cortar los nutrientes desde fuera. Bueno, habremos conseguido por lo menos no empeorar el problema, pero no habrá sido suficiente porque los nutrientes se estarán aportando desde dentro del sistema. Y entonces será muy difícil ya de recuperar. O por lo menos será mucho más lento de recuperar. Si no se ha pasado el punto de no retorno, se recuperará con el tiempo, porque sus mecanismos seguirán actuando, pero lentamente. Si se ha pasado el punto de no retorno, lo habremos perdido irremediablemente. Resumiendo, ya con esto termino para que puedan preguntar lo que desean. El punto de retorno creemos que no se ha sobrepasado. En la medida en que no se ha sobrepasado, los mecanismos seguirán actuando. Es fundamental cortar radicalmente cualquier entrada de nutrientes y de agua, incluso limpia, al Mar Menor. Que la que llegue por escorrentía llegue en las condiciones en que llegaría de forma natural, es decir, después de haber pasado por los filtros biológicos normales de vegetación en condiciones, y si hay actividad agrícola que altera eso, que se consiga que ese agua no llegue al Mar Menor, y la solución no son tanques de tormenta, y a partir de ahí seguir monitorizando cómo funciona el sistema para poder detectar cómo evoluciona el sedimento, el aporte de nutrientes que supone el sedimento, si se recoloniza de fauna, si se recuperan las praderas y qué praderas se recuperan, si las dos, la de caulerpa solo, que es la que tiene más probabilidades por las condiciones de falta de luz, o también la de cimodocea,
y cómo evoluciona el sistema y con qué tasa de recuperación puede evolucionar. Creo que lo puedo dejar ahí y a partir de ahí, si tienen dudas, podremos ir entrando en detalle. Tipo genérico. Porque para poder contestártelas tendría que tener datos encima de la mesa. Es decir, preguntas como la de la retirada de salmueras hacia Cabo de Palos, el impacto que pueden hacer en determinados sitios por donde pasan, pues no lo sé. Te puedo contestar de forma genérica hacia si es una buena solución que las salmueras se canalicen hacia algún sitio u otro. Lo mismo que la reducción en el filtro verde y demás. Quizás las voy a ir pasando por orden y ahora te las comento una a una, pero de forma genérica sí te diré que para todo tipo de actuación la clave está en cómo se funciona. No se pueden hacer actuaciones simplemente porque a alguien se le ocurre que puede ser una buena idea. Es decir, las buenas ideas, incluso las malas, se deben poner encima de la mesa. Y puestas encima de la mesa, ver qué implicaciones tienen, qué supone la obra, si tiene datos de qué tipo de proyecto habría que hacer, qué cosas se tienen que alterar, por dónde tienen que pasar y posiblemente qué afecciones pueden tener. Y entonces, con eso sobre la mesa, es cuando se puede hacer un diagnóstico si la obra puede ser acertada, ya de entrada parece disparatada, o si podría ser aceptable, pero en qué condiciones y cuándo y cómo debería hacerse. Y eso con la participación de todo el que tenga algo que decir. Porque si se hace en petit comité y lo hace quien la propone, con el que toma las decisiones, y en todo caso, a lo mejor, con un científico que está especializado en una determinada cosa, luego va a resultar que tiene afecciones sobre otros usuarios que tenían otros intereses y entonces lo que se diseña no sirve para ellos. Y entonces ponen el grito en el cielo. O otro experto en otro tema, de repente dice, no, mira, ves que has considerado solo las aves, pero ¿qué pasa con las aguas subterráneas? Entonces entras en una dinámica de que el proyecto se rehace 27 veces y o no se hace o se hace mal. Y entonces, claro, es una forma de funcionar nefasta, que solo tiene interés cuando se quiere especular. Porque ojos que no ven, corazón que no siente, y la política de hechos consumados. Yo lo hago la inversión, la empresa que participa está contenta, y si luego hay quejas, ya se olvidarán. Salvo que no solo muera el Mar Menor en las manos, y entonces ya a llorar al río. Y es un poco como se ha funcionado. Y me gusta desmarcarme totalmente de las políticas, porque de hecho los problemas de falta de entendimiento y las buenas colaboraciones y los problemas de falta de entendimiento o el desoír las recomendaciones que se hacen, para bien o para mal, pues uno la ha tenido con todos los colores políticos que pueda haber. Porque al final se trata de personas. Yo fíjate que ni siquiera diría de estrategia de partido, sino de que las personas que están gestionando algo en un momento determinado tengan unos intereses u otros. Y eso es inevitable, es de algo de lo que no se suele hablar. Pero quizás es meter el dedo en la llaga, pero es lo que hay. Es lo que hay. A veces el tener contenta a la empresa con la que trabajas, el poder darle trabajo. Porque si no, no se explica que, estando claro que no se debe meter maquinaria pesada en las playas, y estando clarísimo y habiendo hablado con las personas, estando sentados en una mesa, mira, así es como hay que hacerlo, pues se haga otra cosa. Y de repente aparezcan las ruedas de los tractores por las playas y por la arena. Y a veces se aprovecha pues la demanda social o el desconocimiento social para hacerlo. Decías, ¿por qué no se ha quitado el primer espigón? Y ya te contesto unas preguntas concretas sobre el último espigón. Pues porque Costas tenía interés en mantenerlo y se agarró a que los vecinos de Punta Brava tenían miedo de que si se quitaba toda la Rambla del Albujón le iba a venir a ellos. Yo les dije, hombre, es poco probable, porque lo que entra por la Rambla del Albujón va disuelto y un espigón no lo para, y lo que sí os está parando el espigón es toda la materia orgánica que se acumula. Pero claro, nadie es infalible, con lo cual si ellos tienen miedo, lo más que puedo decir, lo que debe hacerse es un estudio que lo demuestre. Que se haga un estudio hidrodinámico, que se haga el modelo correspondiente, que se vea cómo afecta a la dinámica y se pueda hacer una predicción de cómo va a evolucionar la playa y cómo va a evolucionar esa materia orgánica. Bien, al final, como los otros sí funcionaron, pues ahora se quería quitar. Bueno, pues cuanto antes se quite mejor. Siendo verdad también que ahora estamos en una situación en la que incluso las cosas buenas hay que pensarse bien si se hacen y cómo se hace. Porque hacer deporte de forma moderada es muy sano, pero no te lo puedes permitir cuando estás en la UCI. Porque necesitas dedicar toda tu energía a recuperarte. Y la energía que tengas que dedicar a compensar
el pequeño estrés que te causa un espigón, que en condiciones normales tus mecanismos homeostáticos lo absorben bien, pues ahora es la única que tenías para combatir la enfermedad y entonces te puedes ir. Con lo cual, en la situación en la que está el Mar Menor, hasta que no se recupere, pues tendríamos que decir que si se hacen actuaciones tienen que ser mucho más medidas que incluso antes, cuando tengan el más mínimo riesgo de dragar o verter arena y demás. Se están planteando la posibilidad de que las actuaciones que se iban a hacer hace un año en la playa de Lopagán se puedan volver a hacer. Pues a lo mejor se pueden volver a hacer, pero habrá que mirarlo muy serenamente y a veces la recomendación es que casi con capazos. Porque cuando se hicieron en la Estrella de Mar hace un año, o hace ya va a ser 2, con capazos en una franja de 10 metros, les funcionó. Cuando al año siguiente, en vista de que el modelo había funcionado, se trató de volver a hacer y se saltaron la recomendación de con capazos y volvieron a aparecer las máquinas, fue un desastre total, nuevamente. Es decir, es que parece que cuesta trabajo aprender. Con lo cual, como planteamiento genérico, es muy importante empezar a hacer las cosas bien. Cualquier propuesta, por muy disparatada que parezca, se puede poner encima de la mesa, pero igual que se puede poner, se debe retirar si se demuestra que es disparatada o hay indicios de que puede ser peligrosa o no es conveniente. Y esa tiene que ser la gestión que se haga. Entonces, que el objetivo, que las actuaciones de aportes continuos en la Rambla del Albujón eran el 80% del problema, pues llegamos a esa conclusión en 2010 cuando hicimos un estudio modelado hidrodinámico que valoraba el aporte de todas las ramblas que había y vertidos que había en la laguna del Mar Menor. Ahí detectamos muchos vertidos que estaban controlados y muchos vertidos que incluso teniendo canalizaciones pues estaban aparentemente incontrolados. En los alcázares y en la ribera sobre todo hay salidas de ese tipo. Es un agua que es dulce, completamente transparente, pero algunas pueden contener nutrientes porque parecen ser de excedentes de riego o excedentes de lluvia, pero están yendo al Mar Menor. Y el agua dulce limpia es mala para el Mar Menor. Con lo cual, el cortar las actuaciones, en ese modelado vimos que bueno, todas ellas aportaban una parte, pero el Mar Menor, en la Rambla del Albujón, suponía el 80% de lo que ahí entraba. Era la única en la que el Mar Menor no tenía capacidad de redisolver eso que ahí entraba. Salvo por la parte biológica si actuaba, pero claro, en cuanto a la parte biológica falla, las medusas dejan de estar porque con el cambio climático tenemos un invierno más caluroso de la cuenta, con lo cual eclosionan antes de tiempo y a continuación viene el frío y se mueren, pasa como los almendros, que te hacen perder la cosecha, pues pierden las medusas, ya las medusas no están para controlar el sistema y como los vertidos siguen produciéndose, pues el sistema se descontrola, que es lo que ha pasado en los 2 últimos años. Con lo cual, controlar los vertidos, sigo insistiendo, creo que es la clave. El estudio que está haciéndose desde el Comité Científico de la parte de hidrogeológica es importante porque bueno, hay hidrogeólogos que siguen manteniendo que puede haber entrada de aguas subterráneas. Pero eso no está claro. No está claro. De hecho, aquí me puedo extender un poco más, la sospecha de que hay entradas de agua dulce subterráneas al Mar Menor es muy antigua y se remonta a los años 40, 50. El dato anecdótico que sustenta eso es que en la Manga, cuando haces un agujero, te sale agua dulce. Por lo menos en esa época pasaba. Y cuando no había agua todavía, yo empiezo a ser ya lo suficientemente mayor para tener recuerdos de infancia de ese tipo, cuando no había todavía agua corriente y se funcionaba con aljibes y con pozos en el Mar Menor, pues había un aguador que venía y algunos pueblos venía desde la Manga y de que llenaba la tinaja con agua dulce que se sacaba de la Manga. Entonces, si el agua freática sale por la Manga, que está entre 2 mares, en el Mar Menor tiene que estar también saliendo. Pero hubo un trabajo precisamente del Instituto Español de Oceanografía en los años 50, de hecho son 2 publicaciones, cuando todavía no existía el Instituto Español de Oceanografía en Murcia, sino vinieron de Madrid, que trataron de demostrar eso. Y hicieron un muestreo para demostrarlo y la conclusión es que no la había. Yo cuando hice mi tesis repetí ese diseño de muestreo y llegué a la misma conclusión, excepto puntualmente en la zona del aeropuerto. La zona entre los Narejos y el aeropuerto había una zona donde la salinidad bajaba anormalmente sin que se viera un flujo de agua, claro, aunque a veces se canaliza por un pequeño desagüe que hay allí. Pero la demostración es también que el carrizo, las cañas, entran en el Mar Menor en esa zona, lo cual quiere decir que tienen agua dulce allí, con lo cual sí que hay un puntito de ahí esa entrada. Pero hoy por hoy es el único punto donde yo podría decir que tiene ese tipo de problema. Pero hay que resolverlo.
Entonces, los propios hidrogeólogos disienten en las cifras de excedentes de agua en el campo de Cartagena. Los trabajos tradicionales hasta ahora hablaban de 5 o 6 hectómetros cúbicos. Ahora se habla de 68. Claro, estamos hablando de 10 veces más, un orden de magnitud. Si todo ese agua estuviera entrando en el Mar Menor no tendría la salinidad que tiene. Con lo cual, todo tiene que ser coherente. Conclusión, que bueno, que existe la sospecha, se ha puesto sobre la mesa, hay que encontrar una respuesta. Con lo cual, mi insistencia al grupo de científicos investigadores que va a diseñar el proyecto es que tienen que resolver 3 cuestiones. La primera, ¿cuántos son realmente los excedentes? Si son 5 o son 60, porque eso puede depender a veces de un coeficiente que utilizas, de transmisividad, de que lo hayas utilizado en un pozo donde hay mucha, pero no es la media del campo de Cartagena. Es decir, tienen que diseñar el método para cuantificar y ajustar esa cifra. Segundo, de esa parte, ¿cuánto estaría entrando al Mar Menor? Porque el Mar Menor tiene unos sustratos que son muy peculiares, quizás porque se ha desecado en distintas épocas geológicas. Y nosotros, haciendo un trabajo con los franceses, donde estudiamos la columna de sedimentos, remontándonos hasta cerca de 6.000 años de antigüedad, nos encontramos con que el sustrato último es de sal, es un cristal de sal. Eso quiere decir que en algún sitio, en algún momento, eso se desecó y se produjo la precipitación de la sal. Le pasó lo mismo que le pasó al Mediterráneo, que también se ha desecado varias veces en tiempos geológicos. Y ese cristal de sal es impermeable. Pero es que además en las épocas de desecación ya han estado entrando arcillas que también se han desecado, han formado una costra de arcillas, que no sabemos qué extensión tienen. Pero la arcilla, cuando está compactada, también es muy impermeable. Es decir, la explicación de que haya excedentes que afloren por la Manga y no afloren por el Mar Menor podría ser que los sustratos geológicos son muy impermeables y el Mar Menor pasa por debajo, las aguas pasan por debajo del Mar Menor y terminan saliendo en algún otro sitio. No sé muy bien dónde. Son preguntas que caen fuera de mi ámbito científico. Pero ahí está. Con lo cual, primera pregunta, ¿cuántos excedentes hay realmente? Segunda pregunta, ¿cuántos de esos excedentes estarían entrando al Mar Menor? Y tercera pregunta, ¿por dónde estarían entrando? Porque no es lo mismo que estén entrando de forma difusa, por debajo, que tiene muy mala solución, o implica soluciones en tierra que corten la comunicación entre freáticos, o podrían estar entrando por superficie. Porque ahora todos los trabajos que hay que hablan de que el agua que está entrando es subterránea, no implica que esté entrando bajo tierra, sino que es un agua subterránea que ha pasado a la superficie y ha entrado al Mar Menor perfectamente. Y todos sabemos que se está regando con agua subterránea. Y el freático está muy alto, con lo cual ningún inconveniente a que sea agua subterránea, pero por dónde está entrando es la clave. Con lo cual, esas preguntas hay que responderlas para poder tomar las decisiones acerca de qué medida hay que resolver. Luego me preguntabas también que, una vez resuelto el problema de los aportes continuos, que serían de un tipo o de otro y que hay que dilucidar qué importancia tiene cada uno de ellos, sí... la ITI me preguntabas, ¿no? Me preguntabas que, bueno, que te había dicho su coordinador que el objetivo potencial es el ambiental de la laguna. Yo no conozco el contenido de la ITI en sí mismo, pero sí he trabajado y he colaborado con ellos para lo que es la estrategia de gestión. Tampoco la he redactado yo, porque la he hecho un equipo que está especializado en estos temas de Cádiz, y creo que está previsto que comparezca también, por lo que me habían dicho. Pero he colaborado con ellos, los he asesorado y he hecho un documento de recomendaciones sobre la base del documento elaborado por ese equipo de trabajo. En ese documento no aparece una priorización de actuaciones, sino que aparece más bien propuestas de formas de actuación, de cómo se debe funcionar. Y ahí yo sí he hecho mucho hincapié en algunas de ellas. Una de ellas es la coordinación entre administraciones, y creo que otra de tus preguntas tenía que ver con ese punto. Ahora ya no recuerdo cuál y por dónde estaba, pero... Exactamente. Claro, vamos a ver, a nivel de consejería no sé qué medidas se están tomando de formación, porque no participo en esas reuniones, no estoy en la comisión de la ITI, ni nada por el estilo, jamás he participado en una reunión de la comisión de la ITI. Ya digo, lo que he leído es el documento de la estrategia de gestión. En la estrategia de gestión sí que hay herramientas de coordinación importantes que lo que deben hacer es implementarse, porque creo que es esencial que los problemas se resuelvan de esa manera. Es decir, todos los grupos parlamentarios deberían estar trabajando a la vez
Todas las consejerías deberían estar trabajando de forma coordinada. No puede ser que Fomento tenga una idea y Medio Ambiente tenga otra, y que el Medio Ambiente le tenga que poner pegas a posteriori a los proyectos de Fomento. No, mira, el proyecto no debería ni siquiera pasar de la primera mesa en la que se discute si no hay un acuerdo entre las dos de que el estudio que hace demuestra que se puede hacer. O sea, esa coordinación desde el principio es esencial si queremos gestionar bien. Pero es que una empresa se tiene que gestionar así, es que no se puede funcionar de otra manera. Si cada uno toma decisiones por su cuenta, pues luego hay peleas y luego intereses y luego defensa de reinos de taifas. ¿Y a dónde conduce eso? Pues a una mala gestión. Y a río revuelto, pues beneficio de especuladores. Y ya está, esa es la situación a la que se da lugar. Pero que eso implica también a la administración del Estado, porque tiene competencias en muchas tomas de decisiones, con lo cual no deben estar ahí un representante, que es una de las cosas que le matizaba yo al documento de la estrategia de gestión. Está previsto y que ya hay un órgano de coordinación para actuaciones en el Mar Menor, pero es un órgano político. No, perdón, es un órgano técnico, pero no político. Y los técnicos pues van a hacer lo que le digan sus jefes. Y por mucho que el técnico llegue ahí y diga no sé qué, si el que tiene capacidad de tomar decisiones no está presente y se coordina con los que también toman decisiones, pues entonces, vale, pero eso ya lo resolveremos. Bueno, si tú que te digan eso, pero tú defiendes esto otro. ¿Y a dónde se va? Si tienes una pega, dímela a mí, aquí, a los ojos, la ponemos sobre la mesa y la discutimos. Y tu interés frente al otro, pues se tiene que llegar a un acuerdo. Con lo cual, el mecanismo de funcionamiento tiene que cambiar radicalmente. Y eso en buena medida está recogida en esa estrategia de gestión. Pero luego tienen que estar todos los usuarios. Porque, por lo que decíamos antes, es decir, si se llega a una solución para los agricultores y resulta que eso tiene repercusiones sobre el turismo, si el turismo acuerda una cosa y luego resulta que eso tiene repercusiones sobre los usuarios de a pie y de repente se inventa que los problemas son los anclajes de barco y se buscan soluciones para los anclajes de barco y no se han tenido en cuenta otras cosas, pues entonces no vamos a ningún sitio. Es decir, tendrá que haber las distintas jerarquías y órganos de discusión donde se saquen conclusiones, donde todos los actores estén representados y luego que eso se canalice ya a, bueno, pues esto requiere este tipo de estudios, se necesitan estos datos, esto es lo que hay que tomar, esto es lo que ya se sabe y a continuación sacar conclusiones. Entonces, la estrategia de gestión contiene mucho de eso. Yo no he visto un listado de actuaciones asociadas a la ITI, más allá de lo de la prensa. Me preguntabas entonces por lo de los tanques de tormenta y la inversión de 6 millones de euros. Vamos a ver. Lo que yo he dicho hasta ahora es que no se pueden tomar decisiones de hacer una inversión de ese tipo sin saber si funciona o no funciona. Y por eso yo no digo no a los tanques de tormenta, digo no necesariamente tanques de tormenta. ¿Por qué tanques de tormenta? ¿Qué problemas resuelven? ¿Son necesarios todos ellos? Puede que algunos sí sea importante en donde se está poniendo, pero ¿en qué sitio se deben poner para que sean efectivos? ¿Qué tipo de problemas resuelven? Pues eso se planteó una mesa redonda que se hizo en Cartagena, y me preguntaron esto mismo y contesté esto mismo. Y de repente alguien, no, yo he participado en lo de los tanques de tormenta y puedo decir que resuelven el problema de los 3 primeros minutos de una lluvia fuerte. Bueno, si resuelven los 3 primeros minutos de una lluvia fuerte, pues ya me estás diciendo que son inútiles. Porque esos 6 millones de euros hay que invertirlos en algo que resuelva un problema más permanente y más importante. Pero eso, ¿cómo se debe hacer? Pues con datos encima de la mesa. Una valoración de qué resuelven, qué volumen de agua recogen, durante cuánto tiempo, qué tipo de aguas, si el sitio donde se están poniendo es un sitio de acumulación de aguas o no, por si se están poniendo en un sitio donde jamás ha habido un problema de acumulación de aguas, ¿para qué sirve? ¿Ese estudio está hecho? Pues es la pregunta que hay que hacerse. Me preguntabas también por, bueno, te he contestado ya todas las primeras, que no es de recibo que no haya un plan de actuación, pues evidentemente te lo estoy diciendo, lo que se necesita es un plan de actuación consensuado con todos los implicados tomando decisiones y planteando dudas y problemas. El exceso de proliferación urbanística, pues con respecto al exceso de proliferación urbanística está claro que el Mar Menor ha crecido más de lo que puede permitirse, ¿no? Eso ya es, yo no soy urbanista y no tengo un estudio detallado de las presiones que se generan como consecuencia del crecimiento urbanístico, pero bueno, algunas se perciben. Supone un redimensionamiento de las instalaciones de depuración de agua, supone una ocupación de espacio que hace que las zonas naturales que servían de filtro natural
pues ya dejen de actuar como filtro natural, porque se sustituye un coeficiente de escorrentía relativamente bajo, retenido por la vegetación y los materiales naturales, por un asfalto, que es no ponerle ninguna rienda, ningún freno a la entrada de agua. Además, se genera una expectativa de demanda de usos que el Mar Menor tiene una capacidad de carga, fuerza a querer más playas porque no cabe la gente, y claro, eso lleva a tomar decisiones que son erróneas, con lo cual un planteamiento de demandas que se generan y necesidades que se generan cuando se hace una urbanización o un crecimiento urbanístico, pues tiene que estar sobre la mesa, alguien tiene que cuantificarlo. Y teniendo en cuenta valoraciones económicas, y yo no soy economista, pero hay muchas actuaciones, que es otro de los problemas que tiene la gestión, y quizás pues, ustedes son los que tienen que tomar ese tipo de decisiones y cambiar las políticas, porque a veces se trabaja con datos sesgados. Por ejemplo, intereses de urbanizar una determinada zona, beneficios económicos, tantos puestos de trabajo, tanta actividad económica, tanta no sé qué, tanta demanda. ¿Vale? Eso genera beneficios económicos durante el periodo de construcción. Pero hay infraestructuras que generan el beneficio mientras se construyen, es decir, lo que da beneficios es la obra en sí, pero a continuación no producen nada y consumen mucho, porque demandan servicios, es decir, en términos ecosistémicos, dejan de producir para respirar y te pueden llevar a una anoxia. Entonces, el equilibrio de las infraestructuras que se creen tiene que estar en que lo que producen se compense con lo que respiran y consumen para mantenerlas. Porque en cuanto respiren más de lo que producen, dejan de ser rentables. Y alguien carga con ese tema o va a costa de algo. Y lo que entra tiene que salir, y lo que sale tiene que entrar, si se quiere mantener el sistema en equilibrio. Y eso que vale para un ecosistema vale para la economía. Entonces, una moratoria, pues desde luego, hasta que esos números estén claros. Y donde se ponga sobre la mesa beneficios frente a los costos de mantenimiento, porque yo es que utilizo ese ejemplo también para cuando Cataluña me dice que estamos en deuda con ella, imposible. Si tienen más infraestructuras que nosotros, si tienen más campos de fútbol, más instalaciones deportivas y más hospitales y más universidades, eso respira. Y produce poco. Con lo cual te están manteniendo esa infraestructura y esa complejidad a costa de las regiones menos productivas. O sea, más productivas pero que menos respiran. Con lo cual esos números alguien tiene que hacerlos en términos incluso de gestión política entre comunidades. Pero volviendo al tema del Mar Menor, pues una moratoria hasta que esos datos estén sobre la mesa y la toma de decisiones sea con información, por supuesto que estaría de acuerdo. Ahora, en el balance tienen que estar pues el beneficio, los bienes y servicios que hace la Marina del Carmolí. ¿Es urbanizable? Pues mira, tú decides si las escorrentías las quieres de un tipo o de otro y si el papel ecológico que juega para que se mantengan los equilibrios ecológicos en el Mar Menor vale la pena mantenerlos o no. ¿Poner en explotación agrícola toda la zona sur? Pues la respuesta es la misma. En la economía tiene que entrar también los beneficios y los perjuicios que causa. Perdona, es que sí. A las 12:30... Yo por mí, yo corto cuando vosotros digáis. Lo digo para que intentes ser más breve, porque vamos a ver. La Junta de Portavoz de aquí, y además los medios nos están diciendo que... El cambio del tamaño... Sí, voy al grano. El cambio de tamaño del filtro verde, pues es sobre la base de los cálculos, pero diciendo que el filtro verde no es la solución. Por sí sola. El filtro verde es un complemento a conseguir que las aguas no lleguen al Mar Menor. Pero si es para que lleguen en mejores condiciones, no es solución. Tiene que ser para que no lleguen, para que estén en mejores condiciones para su reutilización, para la agricultura o para los otros usos. Pero al Mar Menor no debe llegar agua. Retirada de salmueras. Vamos a ver, me lo planteaban también desde la parte agrícola. El problema que tienen las aguas que ellos están vertiendo es que tienen muchos nutrientes y algo de sal. Los nutrientes, si se vierten al Mediterráneo, en lugar del Mar Menor, pueden provocar en el Mediterráneo el mismo problema que provoca en el Mar Menor, aunque con mayor dilución. Con lo cual lo ideal es que los nutrientes volvieran a la agricultura. Pero a la agricultura no pueden utilizarla con esa sal, con lo cual el problema es eliminarle la salmuera. Bueno, la salmuera es mucho menos concentrada que la que ya se está vertiendo de las desaladoras. Y las desaladoras pueden llegar a tener un 60, un 70, un 80 por 1000 de salinidad. Eso, cuando se pone en el mar,
si no se hace dispersión, es una lengua de plomo que se hunde al fondo. Con lo cual, aunque se ponga más allá de la pared de posidonia, destroza todos los fondos. Con lo cual hay que invertir mucha energía en difundirlo para que se mezcle bien. Si se mezcla con un agua que tiene ya menos sal, se abaratan costos de difusión, con lo cual puede ser hasta bueno, pero no debe llevar nutrientes. O sea, problemas y soluciones encima de la mesa, información y toma de decisiones. Yo lo corto aquí y ya si seguís con preguntas o no, ya es cosa vuestra. Le he prometido que vamos a agilizar esto y Vale. a las 6:30 lo terminamos, pero yo te propongo seguir la misma tónica que hemos venido siguiendo hasta ahora con los comparecientes, que los grupos políticos pues terminen sus exposiciones y luego al final pues tú haces una contestación vale. general y ya está. Pero lo que pasa es que entonces es que son tantas las preguntas que... ¿Sí? Yo creo, presidente, que por el interés de la comparecencia, si de la Junta de Portavoces tiene que reunir en otro sitio, pues que se reúna en otro sitio. Ya no es la Junta, no solo la Junta de Portavoces, también son los medios que están diciendo. No, y yo mismo tendría que irme, pero vamos, que estoy dispuesto a estar lo que haga falta. O sea, yo me adapto a vosotros. Si hay pregunta corta, respuesta corta, perfecto. Si es batería de preguntas y tenéis que contestarlas todas, el problema es que me deje algo porque tengo que apuntarlas. Nosotros estamos encantados, nosotros somos los que no tenemos prisa. Los medios están también por ahí, la Junta de Portavoces. En fin. Yo estoy a vuestra disposición, de manera que vamos al grano. Si te parece, lo hacemos así, Sí. ¿no? Bien, gracias, señora Fernández. Señor Ángel Pérez Ruzafa, para una última intervención. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero tratar de contestar a todas las cuestiones que se han planteado. Bueno, en primer lugar, voy a empezar casi por el final. Yo no soy optimista. Lo que pasa es que soy perseverante y trato de agarrarme a la capacidad que me ha demostrado que tiene el Mar Menor de recuperarse. No se puede ser optimista en una situación tan crítica porque no es para tirar cohetes, ¿no? La situación es dura, el Mar Menor está en una situación muy extrema y se nos puede ir de las manos en cuanto no acertemos con las medidas de gestión. Con lo cual, en esas condiciones uno está tenso, difícilmente optimista. Pero sí es verdad, y lo reitero, que el Mar Menor nos está dando indicios de mantenerse vivo y no haber superado el punto de no retorno, por lo tanto no se nos ha ido todavía de las manos. Eso sí da esperanza, más que optimismo, ¿no? Entonces es una actitud más de esperanza. Y eso lleva un poco a lo que se decía de los comentarios en la prensa y las declaraciones en la prensa. Yo he mantenido siempre las mismas declaraciones porque se fundamentan los datos. Como bien he dicho, tengo muy mala memoria. Mi única manera de mantener mi discurso es en cada momento interpretar lo que tengo delante. Solo si los datos cambian puedo cambiar mi información, con lo cual no tengo que preocuparme de qué dije o qué no dije. Si no cuadra con los datos que había, imposible que yo lo dijera, y eso es así, ¿no? Otra cosa es que se saquen de titulares, se saquen las partes que más conviene a cada uno, ¿no? Y esto será así. Con lo cual me mantengo en que la situación es muy crítica, estamos en la UCI, pero con la esperanza de que tiene capacidad de recuperación. Y ese es el mensaje. Pero eso va a depender de que las medidas que tomemos sean adecuadas y de la incertidumbre que aporta lo que pase con los sedimentos. Pero lo que sí es que está clarísimo es que tenemos que cortar con cualquier cosa que vierta aguas al Mar Menor en cualquier actividad que lo sangre, que de alguna manera lo estrese y le añada más estrés al que ya tiene. Dicho esto, retirada de fango, que es una pregunta que ha coincidido en más de un sitio. No lo recomiendo porque sería una fuente de estrés. Es una operación muy agresiva, que ya hemos visto que cuando lo haces en las playas, para retirar ni siquiera fango, sino la arena y ponerla en la playa de nuevo, lo que hace es producir más fangos. Es decir, resuspender materiales ahora mismo en el Mar Menor, y más si esa escala global, sería un auténtico disparate, porque lo único que haríamos sería meter todos esos nutrientes. Ahora mismo, ¿cuál es la duda que puede de qué es lo que cómo puede evolucionar los nutrientes que ya hay acumulados en esos sedimentos? Que cueste mucho remineralizarlos y que el sedimento sea muy conservativo, los mantenga ahí y se cubra de una capa más oxigenada, pero se corte el flujo y esa capa oxigenada mantenga una actividad biológica normal, y eso sería bueno, o que todo eso se remineralice y entre en la columna de agua. Es decir, que se mantenga como bolsa de petróleo o que entre al tejido industrial y empecemos a ponerlo como CO2 en la atmósfera. Esas son las dos situaciones. Claro, si lo tratamos de dragar, lo que estamos haciendo es ponerlo en circulación, con lo cual sería un disparate. O sea, dragarlo, muy mal arreglo. No digo que en una playa concreta, sacándolo con cuidado,
con cubicos y quitando eso que quitas, es bueno haberlo quitado, que las algas que se acumulan en los espigones, en los puertos, se retiren con las medidas adecuadas. Tareas de mantenimiento y limpieza de ese tipo pueden hacerse, pero desde luego meter dragas y empezar a dragar y bombonas que bombeen el agua con el sedimento, no, eso está totalmente descartado desde mi punto de vista. Quiero dejar claro también que no hablo como representante o como portavoz del grupo de expertos. Estoy hablando de acuerdo con mis datos, con mi idea, y con el grupo de expertos siempre es heterogéneo, las opiniones pueden ser diversas, y prefiero no hablar como portavoz del grupo de expertos, salvo que haya una encomienda del grupo de expertos para que diga determinadas cosas. Eso también quiero que quede claro de entrada. Sobre lo que hubiera pasado, sí, lo descarto, ni siquiera lo contesto. Claramente tengo que mirar al futuro, lo otro es especular, no serviría para nada, y yo puedo tener mi propia idea, pero lo importante es lo que está por hacer. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos y sobre todo no resuelve problemas. Es decir, aprender de las experiencias sí, pero desde luego plantear el futuro y lo que tenemos que hacer. Eso creo que es lo esencial. Ahora mismo tenemos que remangarnos los pantalones y ponernos a trabajar todos en la misma dirección. ¿Se debería aprovechar para hacer una buena actuación sobre la agricultura? Por supuesto, nunca es tarde si la dicha es buena. Es decir, gestionar bien un uso es importante para la propia agricultura y para el resto de los usos. Es decir, hay que armonizar, hay que ver estrategias de futuro. Siempre he pensado que se está perdiendo una oportunidad única de invertir en investigación de mejora genética de plantas adaptadas al estrés hídrico, que con el cambio climático se van a demandar, y yo hace ya 15 años que descubrí, cuando estaba en el vicerrectorado, que los melones de Torre Pacheco compraban la semilla en Holanda. Que el melón de Torre Pacheco dependa de que Holanda te venda la semilla a un precio o no, me parece un disparate cuando el melón es nuestro y las adaptaciones son nuestras. O sea, no soy partidario de patentar la genética, pero para que la patenten ellos, que la controlemos nosotros y luego la liberáramos. Pero que la investigación de las variedades que pueden estar adaptadas al estrés hídrico, luego no las tengan que pedir a nosotros, no nosotros a pedirlas fuera. O sea, planteamientos de ese tipo son planteamientos que claramente tienen que empezar a hacerse. Y luego por los códigos de buenas prácticas, cómo utilizar los nutrientes, reutilización del agua para nutrientes, dónde se vierten las aguas que se utilizan de cada sitio, si se pueden reinyectar o no reinyectar en los freáticos y en qué condiciones. Eso hay que gestionarlo, evidentemente. Ahora, contestando a otra pregunta, no estoy de acuerdo en que las decisiones tengan que estar en manos de los técnicos. No es nuestro trabajo. O sea, aquí cada uno tiene su papel y los papeles tienen que estar bien claros. Y de la misma manera que el diagnóstico de una situación, de un ecosistema, no lo debe hacer un ingeniero o un arquitecto, que hoy en día la legislación permite que una evaluación de impacto la haga cualquiera que tiene una titulación superior, eso nadie se lo plantearía para la sanidad. Vamos a ver, el diagnóstico lo tiene que hacer quien entiende los procesos vivos, sea la titulación que sea, pero quien entiende los procesos biológicos. Una vez hecho el diagnóstico, las soluciones las tendrá que poner un ingeniero. Y ahí sí que tiene que haber un técnico que diseñe si esto puede llegar con menos nitratos al agua o una actuación que pueda evitar que lleguen. Y eso tiene que ser un técnico. Pero las decisiones las tenéis que tomar vosotros. O sea, las decisiones son vuestras. Vosotros pondremos los datos encima de la mesa. La demanda de preguntas las tenéis que hacer vosotros. La necesidad de información para tomar decisiones las tenéis que asumir vosotros. Encargarlas, vosotros tenéis que saber, además, de quién os tenéis que fiar o no, porque opiniones tendréis muchas. Y aquí cada uno tiene que ser consciente de quién me fío y de quién no, quién me está diciendo la verdad o quién se puede estar equivocando. Y eso está en vuestras manos. Con los datos encima de la mesa, con el diagnóstico que se haga y con las posibles soluciones y las repercusiones socioeconómicas que eso puede tener, ahí es donde vosotros tenéis que tomar una decisión. Que os podréis equivocar, pero que por lo menos sea con conocimiento y asumiendo los riesgos y diciendo estos son los riesgos que asumimos. Con lo cual no acepto que las decisiones tengan que estar en manos de los técnicos porque no sería ni siquiera bueno. Aunque sí, tenemos que poner los datos encima de la mesa y hacer los diagnósticos. Luego, ser ingenieros agrónomos en el comité de expertos. El comité de expertos está continuamente creciendo y continuamente se está incorporando gente. En principio creo que están representados, yo ahora mismo no sabría la titulación de cada uno de los que hay, ¿no? Pero en principio están representados todos. Lo que no hay es sectores sociales, ni el sector agrícola, ni siquiera grupos ecologistas, pero sí me consta que hay personas que trabajan en esos campos y en esos temas y que tienen incluso afinidad de participación ecologista, con lo cual indirectamente estarían representados, aunque allí están como científicos. Pero no están descartadas cualquier aproximación que tenga que ver desde el punto de vista de la agricultura. Es más, si alguien conociera a algún experto que por su capacidad, su conocimiento debe estar, que lo proponga porque estaría inmediatamente. Es decir, si algo yo estoy detectando es que ha habido un cambio de planteamiento.
Y lo mismo, que he tenido muchos problemas y me han dejado fuera de seguimiento por cuestiones que no vienen al caso ahora, a lo mejor, pero sí tengo que decir que ahora sí hay una receptividad a que las cosas se hagan bien. Y hay mucha sensibilidad a hacerlas bien. Y eso yo creo que debe aprovecharse con el empuje de todos, ¿no? Porque es la única manera de que esto pueda llegar a resolverse. Con respecto al déficit de la participación pública, hombre, yo en la medida en que sí que me he incorporado o he participado en el diseño de la estrategia de gestión, creo que el procedimiento ha sido bastante adecuado y no siendo experto en la organización de talleres de participación, creo que sí ha sido muy participativo. ¿De qué manera eso se va a traducir luego en las decisiones que se tomen? Pues eso está por ver. Es decir, lo que sí me consta es que todo eso que se ha hecho se ha recogido en el documento de estrategia de gestión, pero ahora viene la parte de decisión política, donde todo eso se elabore y se priorice. Y ahí es donde pues ese trabajo está por hacer. Y es importante que se haga bien. Desde luego mi recomendación ha sido que se haga con la misma participación y sobre la base de la toma de decisiones con el conocimiento que tiene que estar para que una actuación sea prioritaria u otra en función del análisis global. La apertura de golas, que es otro de los temas que ha salido en más de una cuestión, pues la descarto por las razones que ya he dicho, ¿no? Pues yo suelo poner un ejemplo que me parece bastante claro y que lo puse en el Colegio de Ingenieros, que también se estaba machacando con esa idea. Y a veces me da un poco de miedo que a base de machacar las ideas terminen asumiéndose como la solución natural. Yo puse el ejemplo de la laguna de Venecia y la laguna del Mar Menor. Las dos las hemos modelado y colaboro con el grupo que trabaja en la Laguna de Venecia, tanto en aspectos ecológicos como de hidrodinámicos. Bueno, pues la Laguna de Venecia es 5 veces más grande que el Mar Menor. Y siendo 5 veces más grande, renueva su agua en una semana. En una semana toda el agua de Venecia ha entrado y ha salido. El Mar Menor, antes de que se abriera el Estacio, tardaba algo más de un año. Y después de que se abriera el Estacio, tarda un poco menos de un año, unos 8 o 9 meses. Bien, la Laguna de Venecia nunca ha tenido aguas transparentes, el Mar Menor ha tenido aguas transparentes hasta que lo hemos forzado de otra manera. Es decir, buena parte de la peculiaridad del Mar Menor es gracias a que la comunicación con el Mediterráneo existe, pero está restringida. Esa combinación de mantener una cierta comunicación con restricciones a la comunicación es la clave del funcionamiento del Mar Menor y de su singularidad. Y suelo poner un ejemplo muy breve para que se perciba. Cuando hay gradientes, se producen flujos de cosas. Entonces, si hay un gradiente de presiones, se mueve el aire. Pero si no se hace nada, el aire fluye, la energía se homogeniza, se disipa y no ha pasado nada. Pero si en ese flujo que se produce se pone una restricción, un molino de viento, se puede generar trabajo. Y ese trabajo se utiliza para lo que se quiera, para moler trigo, bombear agua o mantener la estructura y la complejidad de una ciudad. Pues eso hacen los canales de comunicación. Por un lado, hay un gradiente que facilita los flujos, tanto biológicos como hidrodinámicos, y eso genera energía que se traduce en pesca y producción biológica. Pero al mismo tiempo están restringidos y la restricción que se produce al flujo permite generar un trabajo que hace que el Mar Menor sea complejo y estructurado. Y esa complejidad estructura que tiene es la que le permite tener mecanismos de regulación y la que impide que la producción sea solo producción y sea también mecanismos de autorregulación. Esa es la clave. Por eso es tan delicado la actuación en los canales. Porque ni se pueden cerrar del todo porque perderíamos el sistema, ni se pueden abrir porque perderíamos la singularidad del Mar Menor. Tiene que estar en el equilibrio justo y eso implica bien modelado el sistema y ver las consecuencias de cada cosa que se haga. Con lo cual puede haber un cierto margen a dragar algo en un momento determinado, pero tiene que estar medido previamente. Más cosas. Los plumes de fitoplancton. Vamos a ver, lo que tenemos es una proliferación con mucha producción biológica. Pero este verano se ha estado hablando mucho de fitoplancton tóxico, de riesgos de fitoplancton tóxico. Vamos a ver, las algas que están en el fitoplancton están siempre, incluso las que pueden dar lugar a un fitoplancton tóxico, pero no tienen por qué manifestarse y producir una proliferación tóxica. Es exactamente lo mismo que el problema que hay en el cuerpo humano con la psoriasis. Es decir, un médico no te la puede tratar porque son las bacterias y hongos que tú tienes en la piel de forma normal. Es cuando estás estresado cuando tienes el riesgo de que te proliferen, pero forman parte de tu propia flora. Bien, pues eso pasa con el fitoplancton, que si las condiciones se vuelven muy extremas, hay riesgos de... Pero en ningún momento ha pasado eso todavía en el Mar Menor. Con lo cual,
pues hay que estar pendiente, pero no ha sido un problema. ¿Que los datos deben ser públicos? Absolutamente sí. Y de hecho me consta que la voluntad y la intención es que lo sean y que todos se pongan. Lo que pasa es que la inmediatez es lo que es difícil, porque bueno, ningún médico da el parte médico en cuanto sale la analítica del laboratorio. Es decir, ya hacer los análisis lleva un tiempo, pero luego interpretarlos, ponerlos en contexto. Hay datos que son muy inmediatos, como los datos de sonda, pero esos pueden decir muchas cosas que van a depender de que luego me vengan los de nutrientes. Y los de nutrientes me puede llevar un par de semanas o 3 semanas el tenerlos. Es decir, la inmediatez no es fácil. Tienen que ponerse en contexto y siempre habrá un desfase entre la información ya elaborada, porque la información bruta pues, es muy pobre. Claro, los datos brutos, y de hecho yo he mandado muchos datos, porque me los requirió la comunidad autónoma para mandarlos aquí a la Asamblea, pero claro, esos datos brutos no dicen nada, son megas y megas de información que luego se reducen en una figura, que es la que se cuelga públicamente con una interpretación, y eso ocupa poco. Eso es así, pero no me consta que en este caso no debe ser un problema de falta de transparencia, sino de una realidad de cómo funcionan las cosas. De hecho, lo que se ha planteado en el Comité de Seguimiento es que hay una página web donde esa información pueda estar en público. Se está encargando la Politécnica de diseñarla, los datos se irán elaborando y a medida que se van estando elaborando se irán colgando, y esto, una vez que empiece a haber información suficiente, pues será una cosa ya cotidiana si se entra en una dinámica de estabilidad en el funcionamiento de ese sistema. Y de hecho había otros proyectos ya previos a que hubiera el problema con la Consejería de Fomento, como fue el proyecto de Mar Menor y demás, en los que se planteaba un sistema de información en continuo, donde hubiera sensores, donde los ayuntamientos pudieran tener un sitio donde entrar a los parámetros mínimos de observación e incluso que fueran interactivos con la sociedad. Es decir, que si alguien detecta algo, lo pudiera introducir y se valida y se comprueba y se incorpora al sistema. Esa sería una buena dinámica para tener una buena gestión del Mar Menor. Las declaraciones del presidente y las mías propias, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Está claro que el estado crítico no se ha superado. Si eso se ha dicho, pues es una mala interpretación. El estado crítico no se ha superado, estamos en él, pero lo que sí es que se pueden ver esperanza en la posibilidad de recuperación, y eso es bueno que esté claro. Con lo cual no hay que ser ni excesivamente optimista. Es más, yo digo una cosa de cara a la próxima temporada, porque cuando vaya llegando la primavera, lo que pasa este invierno y esta primavera va a ser crítico para cómo vaya a ser el verano. Y podremos ir viendo si el verano va a ser de aguas turbias o no. Como va a depender de todos estos factores, de los nutrientes en el sedimento, de que se corten radicalmente los vertidos, y los riesgos de que eso no pueda ser así son grandes, porque los vertidos por cualquier sitio se te rompen y te pasa lo que te pasa, pues claro, hay riesgo de que el verano no sea bueno. Pero no necesariamente que el Mar Menor se haya perdido. Entonces, ahí hay que valorar, y esa decisión es más de vosotros. Ya empiezo a tutearos, porque me habéis tuteado a mí también antes, pues os tuteo. Es también vuestra. Es decir, si se lanza un mensaje pensando en salvar la temporada turística, que luego no responda a la realidad, pues se corre el riesgo del pastor y el lobo, de que luego los que hayan venido, los que hayan hecho el esfuerzo nuevamente de venir porque se lo han creído y descubran que la realidad no es lo que ellos esperaban, que ya no vuelvan nunca más. Si el mensaje es más realista y es acorde a la situación real del Mar Menor, está en estado crítico pero recuperable, lo que hay en el agua no es problema tóxico, sino simplemente de transparencia, y es verdad que no apetece, estamos tan acostumbrados a un Mar Menor transparente y cristalino, que ahora pues no apetece bañarse en un agua que no es turbia, pero es un agua que no tiene ningún problema por ahora, pues evidentemente el mensaje tiene que ser ese, que cada uno asuma. La temporada turística se resistirá seguramente este verano, pero a lo mejor salvamos la del futuro. Y eso tendréis que medirlo, porque el estar de acuerdo en esos mensajes es esencial, y la estrategia tiene que ser regional, no de partido, porque entonces estaríamos en más de lo mismo, y ahí tendrían que ponerse de acuerdo. Con respecto a los minerales de la Rambla, y voy terminando con la lista de preguntas, eso es una bomba de relojería, inactivada. Quiero decir, todos esos sedimentos los sedimentos del Mar Menor, lo dije antes, tienen mucha concentración en metales pesados. Los que entran nuevos ya no vienen de la actividad minera, sino de la gestión que se haga en la cuenca de drenaje y de las lluvias que arrastre por la Rambla. La Rambla del Alvear sigue siendo tiene una gran concentración de metales pesados, pero el Mar Menor nos prestaba el servicio de tenerlos retenidos en el sedimento, con lo cual no estaban en la red trófica. Siempre habíamos alertado de que las regeneraciones de playas eran un problema en esas zonas, precisamente. ¿Por qué? Porque
un metal que está en estado no soluble y retenido en el sedimento, en la materia orgánica o en las arcillas, porque hay unas condiciones de pH y de potencial redox en el sedimento determinadas, si se resuspende y se pone en la columna de agua, otro problema de dragar para sacar materia orgánica, pasa a estar en un estado que puede ser soluble y entonces pasa a la red trófica. Con lo cual, pues es una bomba latente que el Mar Menor nos daba el servicio de que no fuera un problema. Pero lo podemos convertir en un problema si nos empeñamos, con lo cual ese riesgo está ahí. Esplanadas y muertos para barcos. Se está haciendo mucho hincapié en que eso es un problema, yo por ahora no lo creo. Vamos a ver, nunca han sido un problema los muertos de anclaje de los barcos. Eso incluso supone un sustrato que, como es raro en las lagunas costeras, pues aporta un sustrato rocoso. El Mar Menor, por suerte, tenía sustratos rocosos naturales, pero aporta un sustrato que es bueno para especies muy típicas del Mar Menor, como puede ser Acetabularia caliculus, algunos zorros, con lo cual problemas no son, desde el punto de vista ecológico. Otra cosa, que todo el fondo de arena se convirtiera en estar embaldosado, pero eso ya es una cuestión de sentido común. Los puertos tienen problemas cuando alteran el hidrodinamismo, no por el tipo de sustrato que utilicen. Es decir, si se ponen pilares que permiten las corrientes, los pilares pueden ser de cemento y eso no es un problema. Antes eran de madera, pero sobre todo en la cubeta sur, con el Estacio dejaron de ser de madera porque penetró la broma y que se come la madera. Pero nunca han sido un problema en sí mismo. Es un problema de gestión de usos, lo mismo que la navegación. Hay que gestionar esos usos y es más un problema de motos acuáticas pasando por zonas de baño que por ahora de exceso de embarcaciones. Pero evidentemente si proliferan demasiado y se hace el estudio correspondiente y se demuestra que hay aportes de aceites, de gasóleos o cosas por el estilo, por ejemplo en las zonas portuarias se ha visto un pequeño incremento de cobre, que es un metal pesado que no viene de la minería, viene de las pinturas de mantenimiento de barcos. Pues son cosas a controlar y a gestionar. Oxigenación forzada. Se planteó como posible solución cuando se detectó la baja de oxígeno en septiembre. Al final recomendé que no era necesario si las cosas se hacían como tenían que pasar y pasaban como previsiblemente pasarían, y de hecho pasaron. Es un problema que solo resolvería el caso de que realmente la anoxia fuera brutal y entonces la demanda de oxígeno en el sedimento fuera tan grande que necesariamente para que la columna de agua no se contaminara de esa falta de oxígeno y se muriera todo, pues hubiera que oxigenar. Pero claro, hay que dimensionar dónde, cómo, o sea, casi una solución como se hace con los acuarios, de meter cables y bulbos que estén soltando oxígeno. Es un poco una medida extrema, que sé que se ha hecho en algún lago por ahí en Sudamérica. Bueno, podría ser una solución de casi situación extrema, pero no en la situación actual del Mar Menor. ¿Existen parámetros o indicios de que empieza la recuperación? Todavía no. Todavía no. Tenemos indicios de que el sistema está vivo y funcionando sobre el ecosistema y que no se nos ha ido de las manos. Pero de que se está recuperando, todavía no. Con lo cual, nos mantenemos en la UCI. Y eso es importante que esté claro también. Y luego de Caulerpa, previa a la apertura del Estacio, pues efectivamente Caulerpa proliferó mucho antes de la apertura del Estacio, con lo cual la anoxia en los sedimentos es anterior a la apertura del Estacio al albujón, con lo cual la anoxia en los sedimentos en donde había Caulerpa es previa al albujón, y eso es estrictamente cierto. Ahora lo que ha cambiado es la situación del sedimento. La acumulación de materia orgánica en el sedimento ha sido por Caulerpa y por tanto achacable al Estacio y no tanto a la Rambla, al albujón. Hasta ahora, a partir de ahora ya es otra situación. Y lo que pase pues dependerá de cómo se comporta ahora el sedimento, que puede ser bueno o malo dependiendo de eso que he comentado antes. Y creo que lo he contestado todo.